Romanos 9, del versículo 1 hasta el versículo 5. Son muchas las personas, las razas, las etnias, los amigos, los vecinos, los familiares que cuando mencionamos el nombre del Señor Jesucristo y queremos predicarles el Evangelio y anunciarles a Jesucristo como el único Salvador y Redentor de nuestras vidas, se pronuncian en rechazo, se pronuncian en su contra y aún hasta en blasfemia. Pero si hay un grupo que es absolutamente adverso al nombre y a la persona de nuestro Señor Jesucristo, tanto antes como ahora, son los judíos. Para muchas de las personas se tiene mucha pena por el pueblo judío, por lo que el gran sufrimiento que han atravesado, particularmente en el siglo pasado, bajo el poder del nazismo en Alemania y los 6 millones de muertos que tuvieron. Pero salvo esa excepción, tampoco es un pueblo o una nación muy querida. La pregunta que quiero hacerles en esta mañana y que le pidamos a Dios que nos responda a través de su palabra es: ¿qué debemos sentir? ¿Qué debe sentir un cristiano por Israel? ¿Cuál es el sentimiento que nosotros tenemos que tener como pueblo también de Dios, como iglesia cristiana hoy, acerca de la nación de Israel, que es la iglesia judaica, la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento? Vamos a dejar que sea la Escritura la que nos responda a esta palabra que yo les propongo en esta mañana. ¿Qué debemos sentir como cristianos frente a la nación de Israel? En primer lugar, dice la palabra del Señor, versículos 1 y 2, verdad digo en Cristo, no miento, dice el apóstol Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lo que debemos sentir los cristianos frente a la nación de Israel, más allá de lo que nuestros ojos vean, de los hechos o las acciones de Israel, de su reacción frente al nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros deberíamos sentir, al igual que el apóstol Pablo, es tristeza y dolor. Sé que muchos que están escuchando o escucharán este mensaje o aquí mismo, mientras comento o digo estas palabras, traen a nosotros, se vienen a nosotros recuerdos de circunstancias en las que hemos interactuado con personas del pueblo judío. No siempre han sido buenas, pero la palabra de Dios nos enseña que lo que nosotros debemos sentir frente a ellos es el mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo, y es tristeza y dolor profundo en nuestro corazón. Pablo dice en el versículo 2, tengo gran tristeza, por un lado, al hablar de la profundidad de la tristeza que él tiene por Israel, pero también tiene un dolor que es continuo. No es de un solo momento, sino un continuo dolor en su corazón por la incredulidad de la nación de Israel. Si bien ellos son y fueron el pueblo escogido del Señor en el Antiguo Testamento, lo encontramos esto, ellos tuvieron dos grandes errores. Confiaron en una ley como obra para cumplir, para alcanzar su salvación.
equivocaron al pensar que la ley era solo para ser cumplida, a pesar de que no la pudieron cumplir y le dieron una y 100 veces la espalda a Dios, cayendo en apostasías de todo tipo, en idolatrías, etc. No solamente confiaron en una ley para cumplirla y alcanzar así su salvación, en lugar de haber visto que la ley es justa, santa y buena, como dice el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo, y entender que la ley era un ayo, una guía para guiarlos al Señor Jesucristo y alcanzar su salvación solamente por fe. Ese fue uno de los grandes errores que cometieron. Y el segundo y tremendo error por el cual se acarrearon para sí mismo la adversidad, la enemistad, el desagrado de Dios es haber rechazado también a su Hijo Jesucristo, el Mesías de Dios, cuando a su tiempo el Señor lo envió. Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32, por favor. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ellos la ley no era algo que les infundiera o les guiara a tener una mayor fe y a creer en la venida del Señor Jesucristo en el mejor de los sentidos espirituales, sino que tomaron la ley como una obra a cumplir y ganarse de esa manera su propia justicia, lo cual no pudieron hacer. Y en segundo lugar, el haber rechazado al Señor Jesucristo. Capítulo 10, continuamos, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a cielo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tuvieron tuvieron ventajas, como es la revelación de Dios, el haber sido escogidos por Dios, el haber sido acompañados por Dios en toda su trayectoria desde el comienzo como pueblo, el haber visto su poder, sus maravillas, sus prodigios, sacándolos de la esclavitud de Egipto, cruzando el Mar Rojo, luego el Mar Jordán, luego el río Jordán, entregándoles toda la tierra de Canaán, visitándoles una y otra vez, perdonándoles una y otra vez cada vez que caían en apostasías, en idolatrías, enviándoles sus profetas para hablarles y volverlos a traer a la comunión con Él. Sin embargo, ellos equivocaron profundamente su caminar y su relación con Dios. La ley no fue un ayo, una guía para conducirlos al Señor Jesucristo, sino una ley para cumplir y ganarse su propia justicia. Si la cumplo, estoy bien con Dios y así alcanzar su propia salvación. Celosamente de la ley, pero sin fe en el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, habiéndole rechazado, como dije,
Cuando Dios en su gran misericordia, llegada la plenitud de los tiempos, llegado el momento apropiado, envió a su Hijo Jesucristo. Ninguna de las dos cosas, estas dos cosas que ellos cometieron, estos dos grandes errores que cometieron, son los que los han llevado a una incredulidad tremenda que todavía hoy subsiste para creer en la persona del Señor Jesucristo. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo manifiesta en estos dos primeros versículos acerca de qué es lo que él siente acerca de los judíos, los israelitas, sus parientes según la carne. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tuvieron la nación de Israel muchísimas ventajas que lamentablemente, y escúcheme bien, no se transformaron en virtudes, en fe, en consagración, en obediencia a Dios. Todo lo que vivieron, todas estas, como he dicho, ventajas que tuvieron frente, digamos, diferencia del resto de los pueblos a su alrededor, no se transformaron en virtudes, en consagración, en fe, en dedicación, en la adoración pura y santa al Dios vivo y verdadero. Lamentablemente las ventajas no siempre son iguales a las virtudes y los privilegios, porque todas estas ventajas que estamos hablando fueron privilegios que ellos tuvieron comparado con o en relación con el resto de los pueblos a su alrededor. Sin embargo, ninguno de estos privilegios tampoco se convirtió en algún mérito que ellos hubieran tenido para con el único Dios vivo y verdadero, para el que los llamó en Abraham a formar un pueblo, para el que los liberó de la esclavitud de la nación de Egipto, para el que los ayudó a cruzar no solo el Mar Rojo, sino también el río Jordán, para el que les entregó la tierra de Canaán, para el que los visitó una y otra vez, restaurándole sus vidas a una comunión con Él, en un ciclo que si usted mira todo el Antiguo Testamento lo podrá ver. Pecado, disciplina de Dios, arrepentimiento de Israel, aceptación otra vez de Dios y otra vez pecado, y así en un ciclo que duró cientos de años. Duros de cerviz, son las palabras del apóstol Pablo también. Son palabras de Esteban al hablarles del Señor Jesucristo. Ustedes son como sus padres. Realmente el nivel de la incredulidad de Israel ha sido terrible, a pesar, como acabamos de decir, de las ventajas y de los privilegios que no se transformaron ni en virtudes ni mérito alguno delante de Dios. Cuando llegó la hora de mostrar y de creer en el enviado de Dios, su Hijo Jesucristo, lo rechazaron. Fue un domingo en el que gritaron aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, para transformarse en un crucifíquenle 4 días después. Incredulidad. Y lo que el apóstol Pablo siente al mirarlos no es ni odio ni rencor por haber matado a Jesucristo también, por haberle crucificado, sino gran tristeza y continuo dolor en su corazón.
pasaje que es un desafío para el cristiano. Si hay un pueblo difícil de evangelizar, de alcanzar el evangelio, es el pueblo judío. Sin embargo, llama la atención que cuando se habla de las misiones a nivel mundial, se habla de África, se habla de el Asia, se habla de la Europa del Este, pero poca o casi ninguna vez oímos hablar y seguir un modelo bíblico también del Señor, de ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Estamos de acuerdo con esto? Fue lo que Él hizo. Fue lo que enseñó a sus discípulos. En su evangelización, Él fue primero a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego a los gentiles. Pero si hay algunos que necesitan ser tremendamente evangelizados, que necesitan recibir la palabra de Dios, y de los que poco se habla, a los cuales nunca se envían misioneros, son los judíos. Y no debemos olvidar que Jesús es judío. Que nuestra fe es judío-cristiana. Y lo que el apóstol Pablo siente, dolor continuo y gran tristeza, debería ser también un sentir de la iglesia cristiana hoy por el pueblo judío, de que todavía permanezcan en el grado de ceguera espiritual, de negación y rechazo del Señor Jesucristo. Muchos pueden argumentar muchas razones, pero no las hay válidas conforme a la palabra de Dios. Siguen rechazando al Señor Jesucristo. Y no solamente eso, hay noticias de que algunos grupos hoy mismo en Israel se están preparando para tratar de sacar a los musulmanes del lugar donde ocupan hoy, allí en Jerusalén, su templo, para poder instalar allí su propio templo, el tercer templo, y continuar los sacrificios. Cuando sabemos, por lo que estamos estudiando en la escuela bíblica, la carta a los hebreos, todo eso terminó. Sin embargo, esto es lo que deberíamos sentir a pesar de todo lo que vemos. Sentir dolor y sentir tristeza, porque ellos fueron llamados como pueblo de Dios. Aunque hoy están endurecidos y en ceguera, ellos fueron llamados antes que nosotros. Ellos son la vid, ellos son el olivo, y nosotros somos los que hemos sido encajados allí. Nosotros somos las ramas silvestres. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ellos son el olivo verdadero, el principio. Nosotros fuimos luego encajados. Y somos el Israel espiritual. ¿Pero qué de ellos? ¿Qué de ellos con su ceguera espiritual, con su negación constante, su rechazo permanente del Señor Jesucristo? La palabra del Señor nos enseña qué es lo que debemos sentir. Lo que siempre solemos escuchar es: ellos crucificaron y mataron al Señor Jesucristo. Fueron parte, sí. Pero no nos olvidemos que todo esto estaba predestinado y preordenado de antes de los siglos.
Pero por ello nosotros, más allá de lo que sepamos y de lo que nuestros ojos hayan visto y veamos y de lo que la historia nos enseñe, su relación con Dios y su fe, su falta de fe en Jesucristo en nosotros debe producir un gran dolor y una gran tristeza. ¿Por qué podemos hacer como iglesia en el mundo grandes congresos sobre misiones al mundo y casi nunca se ve una misión a los judíos? Les llamo a la reflexión y a que veamos si lo que está diciendo este pastor es cierto o no. Que la ventana 1040 en Europa, o Asia, o África, o América, y está todo bien eso. Las misiones urbanas, etc. Pero casi nunca oímos de un gran congreso de misiones a la nación de Israel. Son pocas, aisladas, y las que conozco son hechas por ellos mismos entre su propio pueblo. Esto es lo que debemos sentir en primer lugar por la nación de Israel. Es lo que dice Dios mismo en su palabra: tristeza y dolor. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña otros dos aspectos que debemos tener en nuestro corazón para con ellos, para con la nación de Israel. Y es el reconocimiento y amor. Sé que cada una de estas palabras no suelen estar ni en el corazón ni en la mente de nadie que no es judío. Pero es lo que Dios nos enseña. Y es lo que nosotros debemos tener. Reconocimiento a ellos como nación y amor por su estado y por el legado que ha sido dado también a nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Reconocimiento y amor es lo que, en segundo lugar, nuestro corazón debería tener hacia la nación de Israel. Y el apóstol Pablo utiliza palabras muy fuertes al expresar hasta dónde él llegaría con tal que sus parientes, es decir, los judíos, los israelitas, creyeran en Cristo. Fíjese, hasta dónde él llegaría con tal que sus parientes, los israelitas, los judíos, creyeran en el Señor Jesucristo. Él dice: porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aunque no creen en Cristo, no son hermanos en la fe, pero Él les llama a sus hermanos porque son hermanos también por creación, pero no por fe, no por salvación, no por haber creído en el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él expresa aquí hasta dónde sería capaz, en primer lugar, de llegar con tal de que los israelitas creyeran en el Señor Jesucristo. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo.
por amor a mis hermanos. Él está diciendo algo que cualquiera de nos podría decir, pero pastor, el apóstol Pablo se contradice porque hace unos instantes él acaba de decir que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Cristo. Fíjese unos versículos para atrás en el capítulo 8, versículo 38. Dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sabe que nada lo podrá separar del amor de Dios, pero aún así, para enfatizar su gran deseo, la profundidad del deseo de su alma de que los judíos puedan creer en el Señor Jesucristo, dice: a pesar de que sé, dice el apóstol, de que nada me podrá separar de Cristo, yo desearía que algo me separe con tal de que los judíos puedan creer en el Señor Jesucristo. Deseo personal, profundo del alma, porque el pueblo de Israel pueda creer en Jesucristo. Un gran amor. Por en segundo lugar, aquí en este punto, el reconocimiento que se le tiene en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a la nación de Israel también, que es necesario recordar, porque es lo que nosotros hemos heredado. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay toda una serie de elementos aquí que forman parte de la fe y que son la herencia que hemos tenido de parte de la nación de Israel, a las cuales el apóstol Pablo las va enumerando una por una, y que son las que deberían promover en nosotros este reconocimiento de la nación de Israel. En primer lugar, los primeros tres se mencionan que son israelitas, la adopción y la gloria. Hemos leído, son israelitas porque son descendientes de Jacob, a los cuales Dios mismo le dio el nombre de Israel, que como hemos visto significa el que lucha con Dios, o Dios lucha. Y nosotros también somos descendientes de ellos. Nosotros somos el Israel espiritual. Dice la palabra del Señor también que de ellos viene la adopción. De ellos viene la adopción. Y nosotros tenemos que ver esta adopción que también ha sido nuestra, porque nosotros también somos adoptados por la fe, por gracia, por amor, desde antes de la fundación del mundo, en el Señor Jesucristo. Esta adopción que debe ser valorada, porque así como Israel fue adoptado, también nosotros hemos sido adoptados. Somos continuadores, si usted quiere, de esta adopción que se da. La gloria. Ellos fueron adoptados, pero quiero volver un minuto atrás. Ellos fueron adoptados como pueblo de Dios, y no a diferencia del resto de las naciones, como un pueblo especial, no porque tuviera algún mérito en particular, sino que Dios especialmente los adoptó como hijos, al igual que a nosotros. También habla la palabra del Señor en 3
dice, había en el Antiguo Testamento que se manifestaba la gloria del Señor en el tabernáculo, acompañándolos en el desierto. La segunda carta de Crónicas, en el capítulo 5, dice que era tal la presencia, la gloria del Señor, que los ministros no podían permanecer en ese lugar. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Era tal la gloria del Señor descendiendo como en el tabernáculo, en el lugar allí, en el templo, que los ministros, los que estaban allí, no podían permanecer a causa de la gloria del Señor. ¿Cuántas veces nosotros también disfrutamos, vivimos, y si no es así debería serlo, esa gloria del Señor derramándose sobre la vida de cada uno de nosotros? Pues esto viene de allí. Viene de los israelitas, viene del Antiguo Testamento, viene de esta manifestación de Dios que no empezó con nosotros, ¿me entiende? Quiero enfatizar mucho con eso. Cuando escuchamos a veces personalmente escucho o leo que ahora es el tiempo, que este es el día, que Dios va a manifestarse como si antes nunca hubiera existido nada. Y la palabra de Dios nos enseña que el descenso de la gloria de Dios sobre su pueblo no empezó ahora. Empezó con ellos. Ellos vivieron antes que nosotros. Ellos experimentaron antes que nosotros la gloria de Dios descendiendo sobre ellos en el culto. De modo que aquellos que se adjudican hoy en día una gloria de Dios especial descendiéndose sobre ellos, están desconociendo la Escritura. Y usted ya sabe a qué me refiero. Esto no empezó ahora. Empezó con ellos. Dios se derramaba sobre ellos. Era tal la gloria de Dios descendiendo sobre el tabernáculo o sobre el templo o sobre el monte, que los que estaban allí, Dios tenía que decir que permanezcan lejos o morirán. Gracias a Dios que hoy no se muere ninguno. Pero esta gloria de Dios no es nueva. Viene de ellos también. Dios se la manifestó a ellos en primer lugar antes que a nosotros. Dice la palabra del Señor también al hablar de este reconocimiento que tenemos que hacer, hablar de los pactos, hablar del culto y hablar de la ley. Dios hizo un pacto. El pacto que Dios tiene con su pueblo es uno solo, solo que hay distintos momentos en el que, o distintas maneras en el que se manifestó, en el cual Él fue mostrándolo, pero es un solo pacto. El pacto de gracia. Un pacto que lo hizo con Abraham. Un pacto que hizo con Moisés, de que nosotros en el caso de Abraham, su descendencia sería bendecida. Y nosotros somos descendientes de Abraham por la fe y somos bendecidos. Entonces este pacto del cual habla el apóstol Pablo, o pacto si usted quiere, porque fueron varios, pacto con Noé, por ejemplo. Es decir, deberíamos reconocer que proviene de ellos. Fue hecho por Dios con ellos para los descendientes en la fe, que somos nosotros. Porque dice la palabra del Señor que no por ser descendientes en la carne, y acá quiero hacer un alto. ¿Quién es Israel? Los que viven
en el territorio de Israel o los creyentes? Los creyentes. El verdadero Israel no es, ni son, ni serán los que viven en el territorio físico de Israel, en la actual Palestina, sino los creyentes. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 6, última parte. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Si no lo sabía, márquelo, escríbalo, porque usted y yo somos israelitas, espiritualmente hablando. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Escuche bien, verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amados, si no lo sabía, usted y yo somos israelitas. Usted y yo somos el Israel de Dios espiritual. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Pero de ellos, como hemos dicho, vienen los pactos. También vino la ley. La ley que tenemos hoy. Si usted quiere, nos centramos en los 10 mandamientos que se llama la ley moral, la que debe guiar nuestra vida por sobre todas las cosas, también en conjunto con la palabra de Dios. Proviene de ellos. Fue entregada por Dios a Moisés y de Moisés a la nación. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios que nosotros tenemos viene de el Israel antiguo. Y nosotros tenemos que tener un reconocimiento hacia ellos en este aspecto, reconocimiento espiritual, así como tenemos que tener dolor y tristeza por su rechazo e incredulidad con respecto a la fe como Salvador en Jesucristo. También tenemos que tener un reconocimiento de todo lo que hemos recibido de parte de Él, los pactos, la ley y el culto. Así como en el antiguo Israel podían participar en el culto allí en el tabernáculo con el sistema que tenían en aquel momento de sacrificios. El culto en el primero y el segundo templo. También hoy, el hecho de poder, bajo las normas que el Señor ha establecido en espíritu y en verdad, ya no con sacrificios de animales, en espíritu y en verdad, el ofrecer culto al único Dios vivo y verdadero, comenzó con ellos. La forma ha cambiado. Ya no ofrecemos animales ni ninguna otra clase de ofrenda sacrificada al Señor. Pero el culto al único Dios vivo y verdadero comenzó con ellos. Los pactos, la ley, las promesas, el culto, y dice la palabra del Señor en último lugar, los padres, y Jesucristo, el cual es por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Los padres, Abraham, Isaac
los que estuvieron allí y vivieron antes que nosotros en el Antiguo Testamento, en Canaán, que vivieron, siguieron por fe la guía de Dios, que vieron las maravillas que Dios hacía. Son también nuestros padres espirituales del Antiguo Testamento. Toda esta herencia espiritual maravillosamente rica en fe, en la vivencia de un caminar con el único Dios vivo y verdadero, proviene de los judíos, proviene de ellos. Mire, no se puede entender el Nuevo Testamento si uno no conoce el Antiguo. ¿Me entiendes? Uno no puede entender el Nuevo Testamento si uno no conoce el Antiguo. Y de eso estamos hablando, por lo menos en estos breves versículos, de lo que debemos sentir los cristianos frente a la nación de Israel. Frente a ellos nosotros debemos sentir, en primer lugar, un profundo dolor y una tristeza continua. No deberían desaparecer de nuestro pensamiento nunca. Deberían estar presentes en nuestras oraciones. Los reformadores, a los cuales quiero referirme ahora en el siglo XVI, XVII, especialmente en el XVII, en medio de una gran batalla espiritual, introdujeron en su motivo de oración que debería hacerse en los cultos, orar por la conversión de los judíos a Cristo. Siglo XVII. Directorio de culto de la Asamblea de Westminster. Orar en los cultos por la salvación de los judíos. Cosa que ha desaparecido de los cultos hoy en día. Orar por su salvación. No me voy a detener con los motivos de oración porque usted ya lo sabe. Yo y únicamente yo. Mi tía, mi mamá, mi hijo, mi nieto, mi trabajo, mi coche, mi casa. Pero Dios nos enseña otra cosa. Y la gran reforma que ahora se está a punto de celebrar los 500 años, enseñó y rescató esta gran verdad bíblica a orar por la salvación de los judíos. Debemos sentir un gran dolor y un continuo pesar por su rechazo y su incredulidad de Jesucristo y por haber establecido una justicia propia por obras para alcanzar la salvación. Hay muchos que no son judíos y hacen exactamente lo mismo. Buscan una salvación por obras y rechazan a Jesucristo. No están mejor que ellos. Pero frente a los judíos nosotros debemos sentir tristeza y dolor. Pero también debemos tener este reconocimiento y este amor para con ellos. Porque cuando uno examina las Escrituras, no todos fueron idólatras, no todos fueron apóstatas, no todos fueron personas que le dieron la espalda a Dios, sino que tenemos innumerables ejemplos en el mundo judío de fe en el Dios vivo y verdadero. Ni siquiera tuvieron tiempo de alcanzar a conocer a Jesucristo porque vivieron cientos de años antes.
capítulo 11 de Hebreos nos enseña la fe de ellos. Hasta su misma muerte. Y aun cuando no podían ver lo que nosotros vemos hoy, ellos creían. Por eso es que al sentir, al pensar en Israel, en estos breves versículos, y con esto termino, son estos sentimientos los que deben estar en nuestro corazón genuinamente, amados. No por lo que vemos, no por lo que oímos, sino por lo que Dios nos enseña. Un gran dolor, continuo pesar por su rechazo de Jesucristo. Una oración para que ellos puedan creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que puedan creer en el Mesías enviado por Dios para su salvación. Y por el otro lado, este reconocimiento de todo lo que hemos recibido de parte de Israel y un gran amor por ellos. Esto es lo que Dios nos enseña en esta mañana. Que Dios le bendiga.